Donde se produce la noticia, ahí está Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Retornamos acá en el programa Contraparte y tomamos un pasaje, un avión, nos montamos para ir al Medio Oriente ahora. Bueno, miren, señores, yo creo que una de las cosas, lo primero que nosotros debemos de saber cuando abordamos el tema del Medio Oriente, que entiendo que es un tema fundamental, que tiene muchas telas por donde cortar, es saber qué es el Medio Oriente, que muchas personas no conocen realmente lo que es el Medio Oriente, ni siquiera cuáles son los países que componen el Medio Oriente. Eso lo comprobé en una conferencia que una vez me invitaron ahí a dar a un centro educativo de alto nivel. Y me dio vergüenza ajena cuando yo vi a profesionales de alto nivel que no conocían lo que era el Islam, que no sabían lo que era el Medio Oriente, no conocían nada de eso. Ni respetan tampoco. No. Entonces, mira, el Medio Oriente no es más que una zona que está constituida por países como Israel, Palestina, Jordania, Siria, Egipto, Argelia, que está en el norte de África, está Irán, está Irak, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, todos esos países componen lo que se conoce, Omán, por ejemplo, también, los Emiratos Árabes Unidos, compone lo que se conoce como el Medio Oriente. La Franja de Gaza también está incluida en lo que es el Medio Oriente. Para nosotros el Medio Oriente, para los europeos, viene siendo el cercano Oriente, que es una zona, le decimos Medio Oriente, porque una zona que está comprendida, está más para acá de lo que se conoce como el lejano Oriente, que está compuesto por países como Afganistán, Pakistán, la India, China y Japón. Eso es lo que se conoce como el lejano o extremo Oriente. ¿Cuál es la raíz del problema del Medio Oriente? ¿Cuál es la causa principal de ese problema? Mira, al finales del siglo XIX, surgió la... Perdóname, Pío, hay que dar un chisme para atrás, porque los que somos medianamente estudiosos de la Biblia... Correcto. Cuando tú lees el libro de Génesis completo, sí, claro. Tú te vas a dar cuenta que no podemos ni siquiera ubicarnos para el siglo XIX. Eso está mucho más para atrás. Está mucho más para atrás porque es una lucha como que nació con el propio mundo, si tú lo ves. Correcto. Una guerra. Yo le decía a Pío hace un par de meses que aparentemente ahí tenemos una guerra permanente, una guerra eterna, que está girando como para llevarnos a la tercera guerra mundial. Sí, claro está. Y mira que hace unos días me encontré muy extraño con una persona a la cual yo respeto mucho y considero un experto en política internacional, expresara que en el mundo no hay arma para la tercera guerra mundial. Para mí no es un absurdo, pero entiendo que ahí él se equivocó, porque en el mundo hay más que armas para destruir la humanidad entera. ¿Para qué él se refería a armas? Armas. Quizá almas no hay, pero armas sí hay para destruir la humanidad en estos momentos. Y le puedo hacer una descripción un poquito detallada de lo que existe en estos momentos en el mundo. Y hay que saber para destruir la humanidad. Y hay que saber que Irán entró inmediatamente en conflicto por el tema de Palestina e Israel, el conflicto. Correcto, sí. Pero inmediatamente Estados Unidos le dijo a Israel, aguanta. Sí, él precisamente porque una respuesta contundente de Israel, la respuesta de Israel no fue un amague que hizo, no fue una respuesta como Israel podía dar una respuesta a Irán, porque yo sostengo que Irán no es rival para el Estado de Israel. ¿Por qué? No, ¿por qué? Mira, a pesar de que Irán es un país mucho más extenso que el Estado de Israel, porque Irán es uno de los países más grandes del Medio Oriente, podríamos decir que de los países del Medio Oriente, si incluimos a Argelia y Kazajstán, por ejemplo, Irán viene estando en tercer lugar. ¿Por qué? Bueno, porque Argelia, que hay algunos venía estando en cuarto lugar. Sencillo, el país más grande
de los países de Medio Oriental, ese sería Arabia Saudita. Arabia Saudita, que es que tiene que dicho sea de paso, tiene la segunda mayor reserva de petróleo del mundo, estimada en unos 260.000 millones de barriles de petróleo, después de Venezuela, que tiene la primera, que tiene 303.806 y entra millones de barriles de petróleo. Entonces la guerra por el petróleo entra también ahí. Correcto, claro que sí. Entonces, fíjense ustedes, Arabia Saudita es el primero porque Arabia Saudita tiene una extensión total de 2.149.690 kilómetros cuadrados. Le sigue Argelia, que tendría 2.381.740 o 41. Ahí está Kazajstán, si se incluye entre los países del Medio Oriente, con una extensión de 2.724.900 kilómetros cuadrados. Entonces, Irán, ¿verdad?, estaría en quinto lugar con un área total de 1.648.195 kilómetros cuadrados. Pero Israel solamente tiene 22.072 kilómetros cuadrados. Israel no viene siendo ni siquiera una provincia de Irán, pero y además Irán tiene una población aproximada de 90 millones de habitantes. Israel tiene la extensión antedicha y lo que tiene son únicamente 9 millones de habitantes, pero Israel es una potencia nuclear y tiene, para muchos expertos, para muchos grandes analistas, el ejército más efectivo del mundo. El mejor ejército del mundo para muchos. Para otros dicen que ya eso se le cayó porque hubo el ataque que le propinó Irán, le ocasionó algunos daños en una de las bases militares más importantes de Israel, cosa que no se ha dado a conocer por cuestiones estratégicas. El escudo ya no es. No, ya el escudo no es tan el famoso escudo ya como no se daba, porque incluso el escudo no es, lo saturaron, los ataques que le incluso que se le dijo Irán, que fue no Israel que salvó la situación, sino sí, Estados Unidos. Estados Unidos salvó la situación. Claro. Y no, y déjame decirte una cosa, que también, pero los rusos salvaron una situación mucho más grave que pudo haber desencadenado un holocausto nuclear, porque recuerda que un avión F-35 de la Fuerza Aérea de Israel le iba a propinar un ataque nuclear a Irán. Es decir, iban a hacer estallar una bomba nuclear sobre Irán para provocar lo que se conoce como un colapso en su sistema. Pero si hubiera pasado eso, entonces inicia la Tercera Guerra Mundial. Casi podría haber sido. Estuviera Estados Unidos muerto de risa, porque el primer promotor de guerra es Estados Unidos. No, espérate, claro, van a vender armas. No podríamos, cuando se habla de una tercera guerra mundial, claro, ya las cosas son diferentes, porque en una posible tercera guerra mundial, los escenarios que se vaticinan son muy diferentes al escenario, por ejemplo, que se puede dar en una guerra regional y en una guerra convencional. Y te lo voy a poner de esta manera. Inicia la Tercera Guerra Mundial con lo que tú acabas de decir, si se hubiera dado, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué es lo que hace China? Aprovecha, toma Taiwán. Correctamente. Corea del Norte, ¿qué es lo que hace? Titúa a Corea del Sur. Es una sola Corea. Entonces no es una sola Corea, ¿no? Mira, no. podría darse, por ejemplo, aquí y Rusia rompe ya con lo que tiene que hacer con Ucrania. Sí. Mira, habría una generalización de la guerra, claro, que eso podría conducir a lo que te acabo de decir, a una tercera guerra mundial que no sería favorable para ninguno de los bandos, porque por algo muy sencillo, pero es una recomposición geopolítica. Espérate, el problema es que Estados Unidos no está en condiciones de asumir una guerra ahora mismo, porque su presidente no está en la mayor credibilidad que tiene que tener un presidente norteamericano. No es solo el presidente, madre. Cuando hay una guerra, ya no es solo el presidente. Miren lo que sucede actualmente. En el mundo, en estos momentos, hay alrededor de 15.000 armas nucleares. Claro. Alrededor de 15.000 armas nucleares. Estamos hablando que Estados Unidos en estos momentos tiene alrededor de 5.764 cabezas nucleares. Rusia tiene 6.444 armas nucleares, siendo Rusia la mayor potencia nuclear del mundo. Y Rusia tiene alrededor de 3.700 armas nucleares puestas a punto para ser disparadas en cualquier momento. Y Rusia, porque no todas las potencias nucleares, que son 9, tienen la tríada nuclear. ¿Qué es la tríada nuclear? Es cuando esos países tienen capacidad para lanzar las armas nucleares desde 3 puntos fundamentales, que son aire, mar y tierra. Por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, Francia
Inglaterra y China y Rusia y China tiene la tríada nuclear. Ahora la India, Israel, Pakistán y Corea del Norte no tiene la tríada nuclear. Es decir, solamente la pueden lanzar desde tierra o desde el aire. Pero ya desde otro punto de vista no pueden lanzarla. Esa es la ventaja. ¿Y cuáles países tienen armas nucleares en Medio Oriente? Israel únicamente. El único país, la única potencia nuclear del Medio Oriente en estos momentos es Israel. Incluso Irán, que tiene, claro, un programa nuclear, pero que no ha completado su desarrollo. Hoy día, Irán hace unos días tenía uranio enriquecido en su planta nuclear de Isfán a un 60%. Y para poder construir un arma nuclear, tú tienes que tener el uranio enriquecido a un 90%. Irán no había alcanzado el enriquecimiento adecuado para la construcción de un arma nuclear. Recuerda que Irán, su programa nuclear, fue prácticamente detenido por el temor de los Estados Unidos, por el temor del mismo Israel, de que Irán consiguiera un arma nuclear, porque esto pondría en peligro la existencia misma del Estado de Israel. Recuerda que los problemas del Medio Oriente precisamente comienzan con la proclamación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Inmediatamente se proclama el Estado de Israel, las naciones circundantes le declaran la guerra a Israel y comienza lo que se llama como la guerra de independencia de Israel. Incluso el Estado de Israel se proclama a raíz de la resolución 181 de la ONU que le concede esa parte al Estado de Israel, a los judíos, que es proclamado por Ben Gurión, por el sionista Ben Gurión, sí, el día antes mencionado. De ahí comienza la guerra de independencia, que se prolonga durante 14 meses, y luego entonces viene lo que se conoce como la guerra de los 6 días, que se da entre el 5 y el 11 de junio de 1967, luego la guerra del Yom Kippur, que precisamente el 7 de octubre, cuando se da el ataque de Hamas al Estado de Israel, se cumplían 50 años de esa guerra. Será en octubre del año 1973. Pero aterrizando al 2024, 2025, en los próximos meses que nos quedan, ya para finalizar, ¿qué tú ves en Medio Oriente? Yo veo en Medio Oriente una posible generalización de este conflicto, porque el caso de que Irán intente, por ejemplo, atacar al Estado de Israel, que se ataque de nuevo al Estado de Israel, como hay planes muy secretos sobre eso. Ya Irán, por ejemplo, tiene los sistemas antiaéreos S-300 y S-400 que se lo proporcionó Rusia. Además tiene en su arsenal el avión, el S-35, el Sub-35, que es uno de los aviones más poderosos del mundo. Se dice, claro. Y tienen varias reservas ese tipo. Exacto, se dice que el Sub-35 es mejor que el F-35 estadounidense. Tienen el misil Al-Fatah, que es un misil que tiene un alcance de 1.400 kilómetros y es un misil hipersónico, y que el escudo antimisiles israelí no podría detenerlo. Bueno, hay una posibilidad de un ataque, de una guerra que se generalice en el Medio Oriente, y eso puede conducir lamentablemente a una guerra sin precedente en la historia de la humanidad, que puede dar al traste con la existencia misma de nosotros. Bueno, Pío, volveremos después a hablar de este tema, de estos temas internacionales. Yo creo que los amables televidentes, revidentes y cibernautas hilando fino han tenido en Pío hoy una lección de lo que es la geopolítica y la política internacional. A ustedes, amables televidentes, Contraparte llega a su final y les invitamos a seguir en sintonía con el canal Hilando Fino y su programación. Para mantenerte informado, suscríbete a NotiActualidad Global, noticia minuto a minuto.